Divoxradio.com. Codiseñando el futuro. Bueno, ya estamos de vuelta. Le damos la bienvenida a Carlos Finat. Muy contentos de contar contigo, Carlos. Te agradecemos mucho que hayas venido al programa. Em, Carlos es una persona que ha estado mucho tiempo en el sector y yo creo que a Carlos, independiente de lo que piensen uno, piensen otros, tenemos que reconocerle que fue el precursor de que tengamos tanta energía renovable hoy en día en Chile. Si bien, obviamente, no es el único, pero gran parte yo creo que fue gracias a Carlos. Así que eso te doy como bienvenida. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Katy, hola Alexis. La verdad que es un honor estar en este programa con ustedes, que son también referentes en el sector y que además han abierto esta instancia de conversación que yo creo que es muy importante. He visto varios de los programas anteriores y me parece que el estilo de entrevista, ¿verdad? Y la forma del diálogo que se da es muy útil para formarse las opiniones, donde temas que evidentemente tienen distintas miradas. La verdad que te agradezco mucho el título de precursor, pero en realidad hay gente que hizo tremendo esfuerzo en los primeros años y gente como Antonio Horvath, ¿verdad? Lamentablemente falleció, que fueron clave en hacer las primeras leyes. Yo creo que a ellos se les debe abrir la puerta para todo lo que pasó después. Sí, sí, en todo caso, sí, sí fueron varios, pero tú fuiste muy importante dentro del mix, así que... Tal vez yo es- hablaba más, digamos. Sí, no, Oye, así te reconoce el sector, Carlos, así que también aprovecho, comparto con Katy, muy Gracias. bienvenido, gracias por estar, es un honor para nosotros de tenerte a ti, porque efectivamente eres un referente, se agradece también tu humildad, pero se reconoce tu experiencia, digamos, y la gran labor que hiciste como director ejecutivo de Acera, así que sin más preámbulo, Katy, usted tenía ahí su primera gran pregunta ahí para Carlos, atacar a Carlos, para atacar a para Carlos. atacar a Carlos. Eh, Mira, lo importante es que sabemos que contigo podemos hablar de cualquier cosa y en ese sentido mi primera pregunta va a ser bastante amplia y quiero preguntarte, ¿qué consideras tú que es lo más crítico que estamos enfrentando hoy en día en el sector eléctrico? ¿Qué es lo más complejo? ¿Qué es lo que debemos priorizar? Y bueno, también puedes hablar de lo que viene después, pero ¿en qué tenemos que poner el foco? Porque tenemos muchos puntos abiertos, muchas crisis, entonces, ¿dónde nos enfocamos? Mira, a ver, yo soy convencido de que no hay una sola cosa que sea la más importante. Hay cosas que tienen más impacto que otras, por cierto, pero aquí no hay una bala de plata que uno diga, mira, nosotros apuntamos a esto y resolvemos el problema en un 80%. ¿Ah? Tal vez se generó en un momento la expectativa de que la ley de almacenamiento podría haber sido eso, pero no es eso. El sector eléctrico es de una complejidad tal, ¿verdad?, que requiere un tratamiento en distintos aspectos. ¿Ah? Entonces, detrás de eso yo diría que tal vez lo que más se necesita en este momento es tener un plan. ¿Ah? Me llamó mucho la atención una columna que publicó el profesor Verdejo de la Universidad de Santiago, en que puso esto encima de la mesa. ¿Ah? Y la verdad es que nos estamos moviendo en un proceso de descarbonización, iniciado, ¿verdad?, con el acuerdo de retiro de las centrales a carbón en el gobierno pasado, que se mueve en función de un plan que contemple todas las variables que son necesarias para que un plan de este tipo sea exitoso. Y definitivamente, esto podría ser discutible por algunas personas, pero estoy convencido de que el mercado no va a dar las señales eficientes para que esto ocurra. Por lo tanto, se necesita una regulación. No estoy planteando que se debe intervenir el mercado. Lo que hay que hacer es regular el mercado de tal manera que, ¿verdad?, entre regulación, entre mercado, entre políticas, se logre ir en una senda. Y te voy a dar algunos números para respaldar esto. Hoy día ya el sistema eléctrico ha logrado tener participación horaria de 68%
de energías principalmente solares y eólicas. 68%, es más de 2/3 de la energía generada. Esto pasó el día 15 de septiembre. Bueno, me dirán que el 15 de septiembre la demanda es baja y por eso pasó. Ok, tomemos otros días, más o menos el mismo horario, y las participaciones han sido el 65, el 63. Eso es altísimo. Son pocos los países que exhiben eso. ¿Tenemos la regulación para tratar eso de una forma eficiente? No, no la tenemos, ¿verdad? Y ahí vienen entonces los temas de vertimientos, ¿verdad? Que es en realidad recorte de la producción instruida por el coordinador en función de supuestos de seguridad, ¿verdad? Capacidades de las líneas de transmisión, etc. Entonces, eso hay que verlo de una manera, en mi opinión, integral, bajo la regulación actual, pero también actualizando la regulación. Recordemos que nuestro ordenamiento sectorial, en lo fundamental, viene del año 1982. Yo no puedo creer que alguien educado, digamos, formado con experiencia, pueda decir que un mecanismo de mercado como el que se estableció en aquel momento, hoy día no necesita algunos ajustes para funcionar. Cuando ha habido un cambio radical en la matriz de generación, las características de las centrales son diferentes, las exigencias sobre el sistema de transmisión, están los aspectos de cambio climático, están los temas ambientales locales, etc. Entonces, necesitamos tener, lo que voy es que necesitamos tener esa visión amplia y no la tenemos. Y otra cosa que también ha pasado es que hemos tenido una sequía regulatoria brutal, no solamente hidroeléctrica. El gobierno pasado, los dos proyectos que yo recuerdo son, bueno, el acuerdo de retiro de las centrales a carbón, creo que es un tema muy positivo, pero después viene la ley PEC, que difícilmente podría considerarse que es una ley promotora de la energía renovable. Por el contrario, es una ley que le viene a imponer, de hecho, un impuesto, por llamarlo así, ¿verdad?, a las empresas, y que además se viene a repetir nuevamente este año con algo similar. Entonces, ley de reglamento de potencia, un fracaso, porque no está el reglamento de potencia, ha sido cuestionado por todo. La reforma a la transmisión, a la distribución, fracaso también, no se pudo avanzar. Partieron de la base equivocada, que iba a generar unos ahorros gigantescos que no estaban respaldados por estudios, ¿te fijas? Entonces, este es un sector que no puede pasar 4 o 5 años sin aprovecharlo, ¿verdad?, para generar regulación. La ley de transmisión, fantástico que esté aprobada, pero creo que hubiera sido mucho más efectivo tenerla aprobada hace 2 años. Y sabíamos hace 2 años que esto se necesitaba, ¿te fijas? Entonces yo creo que aquí el llamado es un poco a acelerar el ritmo regulatorio, pero también y esto creo que le compete a la autoridad, es a tener un plan. Y un plan no es una ruta, no es una declaración así genérica de orden de cosas que hay que hacer. Un plan significa plazos, resultados y cómo se miden. Claro. Básicamente yo creo que eso, en mi opinión, refleja, te fijas, el gran tema que es necesario resolver ahora ya y que no necesita, en particular el plan, ¿verdad?, no necesita una ley para hacerse. Y bueno, y de ahí derivan una serie de otros elementos que yo creo que más bien son síntomas de todo esto que te dije anteriormente. Hoy día en la mañana se supo el último informe RECAI de Ernst & Young, que es el Renewable Energy Country Attraction Index. O sea, mide el atractivo de un país como destino de inversiones en renovables. Estuvimos varios años entre el puesto 11-12, bajó al 14 y en este número bajamos al 17 con una previsión posible de que siga bajando y probablemente va a bajar. Entonces, no es que Ernst & Young, que hace esta lista, ahora tenga algo contra Chile, sino que objetivamente, en estos parámetros de medida, que se han venido aplicando consistentemente año tras año, Chile ha bajado. Entonces, no busquemos explicaciones alambicadas ni tratar de que esto, que es una mala noticia, se convierta en algo que se puede dejar pasar. Yo creo que hay que atender eso, porque ese documento es leído por inversionistas, los propietarios de las instalaciones, ¿verdad?, los organismos internacionales. Entonces, es necesario atender a ello. Perfecto. Carlos, yo comparto contigo y creo que Katy creo que hay varios invitados que de alguna manera apuntan a lo mismo. O sea, efectivamente, cuando uno va sacando las cosas, de alguna manera hay una percepción de que efectivamente no hay un horizonte, no hay un plan, no sabemos para dónde vamos y se ven puras cosas en el corto plazo, que está bien, que es parte del transiente, ¿cierto?
pero efectivamente perdemos la visión de largo plazo, que yo entiendo que principalmente se le atribuye a las entidades gubernamentales, digamos. Pero desde el punto de vista privado, Carlos, tú que estuviste mucho también desde el punto de vista de la asociación gremial, sobre todo de Acera, digamos, ¿cuál es la opinión que tú tienes de las asociaciones del sector privado? ¿Qué responsabilidad tiene efectivamente histórica, digamos, ya mirando para atrás, digamos, en esta falta, digamos, de regulación y falta de visión de largo plazo, este plazo que tú, de esta planificación de largo plazo que tú mencionas? A ver, yo puedo hablar del periodo que yo fui director ejecutivo de Acera, y en todos los ministerios tuvimos reuniones iniciales con los respectivos ministros y ministras para entregarles una propuesta de agenda, que fue muy bien recibida en la reunión, pero de la cual nunca más recibimos un feedback en materias importantes. El tema de las congestiones es un tema que se ha planteado sistemáticamente en los últimos años, y lo que entiendo, yo ya no estoy ligado a Acera y no hablo por Acera, pero lo que yo entiendo es que Acera ha planteado nuevamente estos temas en la mesa que se está haciendo con la Comisión Nacional de Energía. Y no se entra en el fondo del tema, que en mi opinión es que hemos sido... Yo creo que hay cosas en las cuales la regulación chilena puede dar un ejemplo a nivel internacional, sin duda. Pero hay otras cosas en las cuales simplemente hacemos oídos sordos a la experiencia internacional. Y eso tiene que ver con la definición de los niveles de seguridad del sistema. El concepto de seguridad de servicio es un concepto que está ligado con el despacho económico, ¿verdad? Y con el acceso abierto según los 3 principios de coordinación que establece la ley. La ley, por mucho que esté en orden, eso no significa nada, no establece una precedencia, pero lo que sí dice expresamente es que tiene que ser un costo de operación, ¿verdad?, para cumplir con un nivel de seguridad prefijado. La seguridad se puede medir, se puede caracterizar. ¿Okay? ¿Y eso qué significa? Que cuando tú aplicas el criterio N-1, hay un costo asociado con eso. Y por lo tanto, lo que se debería hacer racionalmente es determinar cuál es la solución de menor costo para cumplir con el criterio N-1. Y evitar esa asociación que existe hoy día en la mente de muchas personas de que el N-1 significa de inmediato redundancia en instalaciones. La definición que hace nuestra ley sobre el código, sobre el criterio N-1 es una definición funcional, no constructiva. Dice que el criterio N-1 debe ser una estructura tal que evite que una falla determinada se propague al resto de las instalaciones y permita que el sistema siga funcionando. No me la sé de memoria, pero más o menos dice eso. No dice que debe haber otro vínculo de línea, no. Puede ser un automatismo. ¿Se fijan? Entonces, yo creo que ahí hay temas en los cuales no han sido abordados y que tienen un profundo impacto cuando vemos a un coordinador que se siente dueño y señor en la definición, ¿verdad?, y se le acepta esa situación respecto al tema de seguridad, pero que no se le exige que justifique vía costo-beneficio por qué aquí una línea y por qué no un automatismo. Y más aún, un coordinador que dice que no le corresponde plantear automatismo, sino que quienes tienen que llevar los proyectos, los automatismos, son los coordinados, siendo que es el coordinador el que tiene la mejor información. No me quiero centrar en el coordinador, pero ese es un ejemplo, te fijas, de cosas que es como un elefante sobre la mesa y que hoy día no se están tratando. Y si se trataran, probablemente podríamos utilizar el sistema de transmisión con el mismo nivel de seguridad que cumpla con la ley. Y ahí hay que ponernos de acuerdo cómo se mide, cómo se modela, pero eso se puede hacer. Yo te creo que hace 20 años, cuando los computadores todavía eran más lentos, no se había investigado tanto, la definición objetiva, la medición del nivel de seguridad de un sistema era compleja, y por lo tanto se aplicaban estos tipos de principios, de decir, ok, N-1, vínculos redundantes. ¿Por qué? Porque realmente no podemos asegurar un buen modelamiento, pero hoy día, con todo lo que se ha trabajado al respecto, eso se puede, y se hace en países. Entonces, para un país como el nuestro, te fijas, con lo que cuesta construir una línea nueva, en dinero, lo que cuesta en desgaste y en efecto a las comunidades afectadas, ese análisis debiera ser natural. Pero bueno, tenemos ahí efectos, te fijas, de asociaciones que se oponen a ese razonamiento. Puede que tengan sus buenos motivos,
No quisiera pensar que ese motivo es simplemente justificar mayor cantidad de instalaciones para que renten mayor retorno, ¿verdad?, a través de los mecanismos de compensación, de remuneración que contempla la ley. Pero esas son discusiones que tenemos que abordar. Sí. Yo creo que se han profesionalizado las asociaciones gremiales desde hace mucho tiempo, tienen una capacidad de manifestar sus temas. Lo que no podemos dejar es de discutir ciertos temas porque a una asociación no le gustan. Exacto. Sí, Carlos, lamentablemente tenemos que ir a una pausa. Estamos muy entretenidos, pero volvemos muy cortito. Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.